Muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer un vídeo a petición del compañero Lobo Andaluz, que en un comentario me dijo que le interesaba lo que es los distintos cartuchos, para qué utilizarlos y las posibles armas para defensa más idóneas. Bueno, ante todo, vamos a decir una cosa. Lo que yo voy a comentar es opinión personal. Habrá otra gente que opine completamente lo contrario. Bien, yo en mi punto de vista, pues para defensa y para otras cosas, pues buscaría unos calibres que fuesen polivalentes y fáciles de conseguir. Polivalencia, pues que dispongamos de dos armas, una principal larga y una corta, con el mismo calibre. Entonces no tenemos que estar con distinta munición para cada cosa. Después, la facilidad de conseguir. Vamos a buscar munición que sea un tipo estándar, que abunde, que no llegue a una armería en un caso de necesidad, que te vaya a preparar munición y te digan que tienen que pedirla, que tenga. Entonces hay unos calibres que siempre suele haber. Aparte de eso, vamos a mirar calibres que utilizan las fuerzas de seguridad o organismos de seguridad, compañías de seguridad. Siempre habrá munición pues que podamos encontrar o intercambiar en caso de cortarse lo que es el suministro. Bien, en principio vamos a tratar lo que es la bancarga. Existen rifles. El calibre más común en rifle es el calibre 45. Bueno, también tenemos calibre 50 en rifles de avancarga, pero ya no estamos yendo a una munición demasiado gruesa. Entonces nos interesa, como hemos dicho, que sirva para un arma larga y un arma corta. En este caso, a mí un rifle que me gusta, que dispara muy bien, es el Hawking. No tiene mucho tamaño. Después Ardis ha sacado rifles de avancarga modernos con mira en fibra óptica y lo que es polímero. Es decir, también son armas que de segunda mano, si tú preguntas en una armería, las consigues a buen precio. Bien, para defensa, pues tenemos el típico revólver de avancarga. Hace poco pues se amplió el plazo y ya en armas históricas entran también otras armas de distintas categorías en cartucho. Ya no es simplemente pólvora negra, sino también en cartuchería. Pero aquí en España se está poniendo muchas pegas. Están haciendo otra licencia de armas históricas, una sublicencia para ese tipo de armas de cartucho. Exigen también armeros y entonces en esa cosa está un poco parada la cosa. Hubo gente que accedió a ese tipo de armas y al final han tenido que venderlas. Bien, lo que estamos hablando, el calibre 45 en revólver no es calibre 45, es calibre 44, pero normalmente nosotros compramos turquesas para el calibre 45 y una vez que lo introducimos como el proyectil, nosotros fundimos plomo blando sin ningún tipo de aleación. Una vez que lo metes, la misma recámara le va a sacar el aro sobrante. Entonces nos sirve tanto para revólver como para rifle. En rifle, ya he dicho, el Hawking me gusta por su reducido tamaño, tiene un estrellado muy bueno, es muy fiable. Hay otros rifles tipo Kentucky o Pensilvania, pero son demasiado largos. Entonces, para un caso de crisis que tuviésemos que cazar, esos rifles vienen estupendamente. Para defensa no sirve.
Los revólveres. La ventaja de armas históricas, como ya he dicho, en segunda mano puedes conseguir revólveres muy económicos. Y aparte, la licencia de armas históricas no tiene cupo. Puedes tener incluso 100 armas. Pega. Los revólveres se han de cargar. Se debe de medir la pólvora que le echamos. En tiro de galería, aparte de la pólvora, le añadimos, para acercar el proyectil lo más posible al cañón, le añadimos sémola, que nos sirve de taco. Entonces, la cosa para defensa puede servir, porque un calibre es plomo blando, hace una parada bastante buena de cualquier individuo que vaya a entrar. Tiene bastante peso, es decir, produce una parada casi inmediata con 2 disparos de estos. Problema: son revólveres que son pesados, tienes que tenerlos cargados, es decir, la única forma es que tuviese, por ejemplo, un par de revólveres. Cada revólver tiene 6 disparos, ya dispondría de 12 disparos. Una pistola estándar, normalmente, la que se suelen comprar tipo combate, el cargador lleva 15 balas. Es muchísimo más cómodo, pero para personas que no puedan acceder a un arma corta y quieran tener un arma corta, para defensa esta sería muy buena opción. Aparte, son armas pesadas que no sé qué hace más daño, una bala o un culatazo de ese revólver, porque se puede utilizar perfectamente como un parte cráneo. Y como ya os estoy diciendo, es una solución muy buena para casos de personas que no puedan acceder a una licencia de arma corta. Con esto, pues podríamos tener 2 o 3 revólveres, y una vez que estén cargados serviría para defensa en el hogar. Ya en la calle son muy voluminosos, son difíciles de camuflar. Entonces, como opción defensa en la casa, esta es muy buena opción. Bien, vamos a pasar. Ahora pasamos a otra munición. El 22 Long Rifle. Esta es una munición estandarizada en todos los países. A cualquier armería donde vaya va a encontrar munición de esta sin falta. Bien, el 22 Long Rifle, por decirlo de alguna forma, tiene 3 hermanos. Tiene el 22 corto, este sería el 22 Long Rifle. Antes hubo un 22 largo, pero se eliminó del mercado. Después tiene el 22 Magnum y el 22 Hornet. Bien, 22 Magnum y 22 Hornet se utiliza para el Barmy, normalmente. El 22 Magnum, estamos hablando que alcanza velocidades superiores a 600 metros. Y el único 22 que puede traspasar un chaleco antibalas básico. El 22 Long Rifle, aunque parezca de juguete, es un cartucho que, sabiendo meter el tiro, mata. Pero tienes que dar en puntos neurálgicos. Se está sacando armas imitando a las armas tácticas, las cuales vienen con cargadores de 25 y 30 balas. Si ese tipo de armas le metemos, en vez de la estándar, como ya dijimos, subsónica, estándar, alta velocidad e hipervelocidad. Bueno, pues si le metemos alta velocidad, no la hipervelocidad, sino la alta velocidad, conseguimos un arma que, bueno, tendremos que meterle varios tiros al atacante.
para tú salir a la calle con ella en caso de crisis, en caso de emergencia, en caso de que se haya ido todo al carajo. La ventaja es que disponemos de mucha munición con poco peso, pero no va a ser igual de efectiva que este tipo de balas. Es decir, no, con este tipo de munición no podemos disparar al tuntún. De hecho, este tipo de munición se ha estado usando mucho por los servicios especiales y espías. Ya no vamos a ir a las películas de James, pero sí, los espías solían llevar este tipo de balas y armas. Hace poco ruido y lo que estamos hablando a distancias cortas y sabiendo dónde disparar es efectiva. En un 22 long rifle podemos disparar también un cartucho del 22 corto, a falta de que no tengamos. Ahora, 22 corto no suele haber mucho en las tiendas. Los stocks últimamente se tiene stock de lo que se vende. Pero bueno, ante una crisis y no disponer de esto y encontramos 22 cortos, podemos dispararlo en este tipo de armas. Problema, al ser más corto, no se puede meter en el cargador, perdemos lo que es el automatismo del arma. Es decir, un arma semiautomática tendríamos que irle metiendo las balas de una en una. En rifle no hay problema. Uno de cerrojo, simplemente corre el cerrojo, mete el proyectil, después lo saca, vuelve a meter otro. Pero, por ejemplo, en una pistola perderíamos el automatismo. El 22 long rifle, ¿se puede disparar en un 22 Magnum? Pues no. 22 Magnum tiene más grosor, automáticamente dispararlo se puede disparar, pero la vaina se abriría más. Después las estrías vienen en un recorrido más alto y ese vacío hace que el proyectil, aunque es de plomo, produzca un desgaste en la entrada de estrías. Pero seguramente la vaina quedaría atascada y inutilizaríamos el arma. No explotaría, pero posiblemente si se encasquilla, bueno, si ese casquillo se acopla a la recámara, nos la veríamos para sacarlo bastante. Lo que quiere decir, aparte, que un 22 long rifle no se dispara en un 22 Magnum. Vamos a otro calibre que, bueno, empresas de seguridad y todo utilizan el revólver, el 38 especial. Bien, aunque veamos que es bastante armatoste, ¿no? La comparativa la vamos a hacer con el 9 milímetros, el Parabellum, o Luger, como lo queramos llamar. Este tipo de bala viene a ser casi el mismo diámetro y posee más presiones y está mejor preparado que esto. Esto es un cartucho que es muy antiguo. Entonces se sigue manteniendo las cargas de antiguamente. Lo tenemos en empresas de seguridad y personas que suelen tener algún tipo de revólver. Después tenemos otros tipos de revólver, como sería en calibre 44, el 357, ya más modernos, con más presión y más efectividad. Pero es también un calibre que se encuentra en cualquier sitio. Está muy estandarizado. Bien, si tenemos munición de esta y tenemos una avería con un arma, este calibre se puede disparar también en un 357. A la inversa no. 357 hemos dicho que el 357 viene a ser como este, pero con más presión. Es decir, este podemos dispararlo en un 357, pero nunca un 357, munición de 357, en un arma de un 38 especial. Como ya he dicho, tiene más prestaciones en 9 milímetros que el 38 especial. Pero bueno, sigue siendo el revólver, es una herramienta
más difícil de averiar que una pistola. Una pistola tiene muchos más mecanismos y un revólver no. Y aunque parezca extraño, suele ser más ligero que una pistola, pero más difícil de esconder. Bien, la siguiente munición que vamos a ver es 9 mm Parabellum, 9 mm Luger, 9x19, se le da varios nombres. Aquí tenemos 4 completamente distintas. Aquí tenemos una para penetración, en el cual el casquillo está bastante encamisado y tiene forma cónica para que penetre. Bien, aquí tenemos la estándar, va encamisada, esta es la que utilizan las fuerzas de seguridad. Y aquí tenemos una de cabeza de plomo. Bien, esta solo está prohibida, se puede utilizar en campo de tiro, pero nunca para disparar contra una persona. Y aquí tenemos otra variante que es el militar. Este es un 9 mm OTAN. Bien, penetración. Estamos hablando que estas balas se mueven a una velocidad de 300 y pico metros. Lo que quiere decir que cualquier bala que vaya encamisada va a producir un orificio de salida, se va a deformar muy poquito y si produce la salida va a ser del mismo grosor. Es la que se utiliza, como ya hemos dicho, para minimizar daño, aunque parezca a lo contrario. Bien, para defensa, la bala de plomo es bastante buena, puesto que en defensa lo que nosotros buscamos es parada. Es decir, una bala de plomo, conforme entra en tejido blando, va a tener la misma opción que esto, pero en el momento que encuentra tejido duro, se va a ir machacando poco a poco y aumentando el diámetro, lo que quiere decir que vamos a generar más daño. Como ya he dicho, esto está prohibido. Bien, ¿qué ocurre con el 9 mm? Porque también se dice que el 45 especial, 45 especial no, esto es un 45 ACP, Automatic Call. Bien, este tipo, el peso hace más daño que 9 mm, pero las prestaciones vienen a ser lo mismo. Si nosotros comparamos un cartucho de estos emplomado con un cartucho de 9 mm emplomado, la diferencia es mínima. Entonces, todo lo que se habla de que el 45 ACP tiene una parada bestial, sí, pero siempre y cuando el proyectil sea de plomo, no encamisado como en este caso. ¿Qué es lo que ocurre con esta munición? Bien, las fuerzas de seguridad tienen ahora una normativa que es la distancia de seguridad. Aquí en España es 6 metros. ¿Por qué? Porque una persona en un minuto es capaz de recorrer esos 6 metros. Problema, tú le puedes meter 6 tiros a una persona y la persona, hasta que no muera desangrada, no se le colapsen los pulmones a donde hayas disparado o cualquier cosa, va a tardar 2-3 minutos, y en esos 2-3 minutos imagínate lo que puede hacer, aunque sea con un cuchillo. En Estados Unidos la distancia está a 15 metros. Aquí estamos hablando que son 6 metros. En Estados Unidos estamos hablando a 15 metros. Lo que quiere decir que la persona tiene 2 segundos para apuntar y disparar. No se puede disparar solo un disparo, se ha de disparar varios disparos para intentar inmovilizar lo antes posible o paralizar a esa persona. Ya estamos diciendo que si no da en un punto neurálgico, esa persona va a seguir andando. Entonces, la mejor solución sería esto, pero está prohibido en fuerzas de seguridad. En Canadá, en cambio, no se establece ninguna distancia, simplemente la persona que saca un arma se le puede disparar automáticamente.
Pero eso ya estamos hablando de leyes, por eso siempre he comentado que en tema de armas hay que mirar la legislación de cada país. Y como ya estoy diciendo, esta munición se vende, pero la utilizamos en galería. Ya en un caso de que todo se vaya a la mierda, mira, hay que utilizar lo más práctico, y lo más práctico para defensa siempre será bala de plomo. 9 milímetros. ¿Qué ventaja tiene? Bien, tenemos arma corta en 9 milímetros. Tenemos carabinas, todas las marcas suelen tener carabinas. Problema de las carabinas, vienen como, o las metes en categoría de tiro, que amplían el cargador a 5 disparos, o en categoría de caza. Categoría de caza son solo 3 disparos. Bien, una cosa que normalmente la gente no sabe, y es que todas las carabinas de todas las marcas siempre llevan un cargador homólogo a un arma corta, normalmente de esa casa. La Ruger tiene cargadores de pistola para 15 disparos, Beretta incluye sus cargadores de la Beretta 92 para la X Store, Chiappa también funciona con cargadores de la Beretta con 15 balas. Es decir, que aunque nosotros tengamos nuestro cargador oficial, aunque sea limitado, mejor que tocar esos cargadores para aumentarle la carga, pues lo conveniente sería conseguir cargadores de este tipo de pistolas, que son homólogas a estos rifles. ¿Qué conseguimos con eso? Pues como ya antes ya he comentado, si nosotros disponemos solo de munición de 9 milímetros, disponemos de dos armas. Un arma larga para distancias mayores y un arma corta para sitios más cerrados. Y gastamos la misma munición. Tenemos una polivalencia muy buena con el 9 milímetros. Bien, aquí tenemos el 9 milímetros largo, o Berman. Ya dijimos, en 9 milímetros podríamos disparar en un 9 largo, pero volvemos a lo mismo que hablemos con el 22, perderíamos automatismo, así que este lo vamos a dejar. Bien, aquí tenemos el 45 ACP, la típica munición del Colt 1911. Es una munición muy efectiva, pero aquí en España no se consigue tan fácilmente en armería. Tiene que ser normalmente por pedido. Hay pocos tiradores que utilicen este tipo de munición. Entonces, como ya he dicho, tenemos que buscar una munición que sea fácil de conseguir en un momento dado y que la encontremos. Bien, vamos a hablar de este calibre, de lo que es el 45, no el 45 ACP, sino el 45. Tenemos una versión que es el 45 Long Colt, que es más alta, pero tiene forma para rifle. Es decir, no tiene ranura, sino culote. Bien, se está sacando armas polivalentes, porque aquí tenemos, por ejemplo, el 410 o el 36 Gogos, que es un cartucho de caza. Bien, pues se están sacando armas polivalentes para disparar el 45 Long Colt a la vez que el 410. Se están sacando revólveres, se están sacando rifles o escopetas. Es decir, a falta del 45 Long Colt, que aquí en España es escaso, habría que solicitarlo por pedido, se puede disparar con este cartucho en vez de con la otra bala. Esto es un cartucho muy utilizado en supervivencia, al igual que el 22 Long Rifle, pero en Estados Unidos. Entonces, de este cartucho, si fuese rifle o cualquier cosa en calibre 45, podemos utilizar este cartucho en vez de otro cartucho metálico. Entonces, este cartucho es muy polivalente.
en armas del calibre 45. Esto estamos hablando que es un 44, es para rifles y también para revólveres, pero es una munición que ahora mismo sale muy cara, viene a salir casi a euro el cartucho, lo que quiere decir que lo vamos a eliminar expresamente por su precio. Bien, nos vamos a ir ahora a cartuchos de uso militar. Una crisis o cualquier cosa, sí, siempre se ve en películas asaltos a comisaría y todo. ¿Qué munición vamos a encontrar en una comisaría? ¿O qué munición vamos a encontrar en un convoy abandonado o asaltado? Bien, pues encontraremos el 9 mm Parabellum o el Luger, ¿no? El 5.56 x 45 y el 7.62 x 51. Son los tres calibres que se suele utilizar en fuerzas de seguridad. Bueno, también el calibre 12 en escopeta. Serían los 4 calibres que utilizan las fuerzas de seguridad. Este tiene un impedimento. O tiene una arma militar, ¿no? Porque tenemos una equivalencia. Tenemos el 223 Winchester y tenemos el OTAN. Bien, el 223, vamos a hablar claro. Yo he visto muy poco en campo de tiro. Son rifles que especialmente, normalmente se piden de importación. Y es para gente caprichosa. Problema con el 223 y el 556, bien, no son compatibles. Nosotros, el 223 se creó para Barmy, entonces se le dio una presión pues especial para disparar a animales pequeños. Después apareció, bueno, el gobierno americano instauró este calibre para la OTAN, que fue el 5.56. Las recámaras se hicieron un poquito más grandes para la extracción fuese más rápida. El proyectil este es más grande y más pesado que el 223. Aparte, el cuello, por decirlo de alguna forma, el cuello también está un poquito más avanzado. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros metemos un 223 en un rifle de la OTAN? Tenemos que el proyectil es más bajo y un poco más bajo. Los 223 también vienen encamisados, lo que quiere decir que ese pequeño espacio, cuando nosotros disparamos el 223, genera un choque a la entrada de la estría, lo que quiere decir que poco a poco va a ir desgastando. Bien, también la camisa es más fina, el alojamiento de la recámara es también más ancho. Puede pasar lo que antes comenté con el 22 Long Rifle y 22 Magnum, que la camisa se abra y se queda encajada. Después, este tipo de munición de la OTAN no podemos meterla en un rifle civil. Funciona con más presión. Aunque normalmente cuando se prueban los rifles civiles siempre se prueba a un 125% de su potencia para darle la seguridad. Es decir, la presión estaría dentro del estándar del máximo, pero estamos haciendo sufrir el arma. No significa que vaya a reventar, pero sí que el arma se sobrecaliente y a la larga tengamos un accidente. Entonces, esto es una munición que si, bueno, si conseguimos un arma militar y munición, pues bueno, ahí la tenemos. Pero la polivalencia de entre un cartucho civil y un cartucho militar la rompe. De aquí el mito de que la munición militar no se puede utilizar en munición civil, porque ahora vamos a ver un caso al contrario. Bien, aquí tenemos 7.62 OTAN.
7,72 por 51. La versión civil está en el 308 Winchester. Bien, el 308 Winchester se creó para la caza antes que para militar. Y bien, es una adaptación del 3006 militar. Entonces, estamos hablando que es un cartucho que tiene ya muchos años. Cuando se adaptó al terreno militar, resulta que el 7,72 por 51, ¿no? Como también se utiliza en ametralladoras, aparte de en rifles, se utiliza una carga de presión un poco más ligera. Tiene unas prestaciones muy buenas, tanto en terreno militar como en civil. Entonces se le bajó un poco la presión para evitar que la ametralladora se sobrecalentara. Lo que quiere decir que la diferencia de un 7,72 con un 308 Winchester son mínimas. Entonces, munición civil no se puede disparar en armas militares. Tiene una sobrepresión y puede ser peligroso. En cambio, cualquier munición militar sí la podremos utilizar en un 308 en versión civil. Entonces, como ya hemos dicho, hay una diferencia. Aquel, la versión civil se puede utilizar en armas militares, pero las armas militares no se pueden, la munición militar no se puede utilizar en armas civiles. En el 308 es todo lo contrario. La versión civil tiene más presión que la militar, lo que quiere decir que cualquier munición militar podremos utilizarla en munición civil. Un poco de historia. Cuando España creó el chopo, el CESME, pues bueno, Santa Bárbara, la munición que creó para el chopo fue basada en el 308, no en el 7,72. Lo que quiere decir que cuando España entró en la OTAN, la munición que teníamos nosotros para las armas militares venían marcadas para que no se mezclaran con la munición OTAN. Es decir, venía el 7,72 por 51 España, no OTAN. Expresamente por eso, porque Santa Bárbara creó la munición militar del CESME basándose en el 308. Es decir, el CESME aguantaba una presión bastante más elevada que los otros rifles, por ejemplo, que el FN FAL. Mismo sistema de disparo, mismo de todo, pero la munición del CESME, si la metíamos en un FN FAL, que es un rifle de muy buena calidad, que ha estado en todas las guerras africanas y mundiales, pues bueno, esa munición podía hacer reventar el otro rifle. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué estoy hablando del chopo? Bien, Santa Bárbara hace unos años empezó a vender el chopo para caza. Eso sí, lo recalibró en el calibre 307. Bien, ¿qué diferencia hay entre el 307 y el 308? Vale, la única diferencia que tiene este calibre respecto a este es que el culote es más ancho. Tiene la misma distancia, pero este culote de aquí, esta pestaña, es mucho más ancha. Son unos rifles que están muy bien de precio. Creo que rondaban los 700 euros. Se le ha quitado el automatismo, pero están en semiautomáticos. ¿A qué venía? Bien. Este tipo de rifle, aunque al venir para caza o para tiro, como ya hemos dicho, tenemos los cargadores a 3 balas y a 5 balas. Pero en cualquier tienda de recuerdos militares o de venta de artículos militares podemos encontrar perfectamente sus cargadores originales de 15 balas.
lo que quiere decir que tendríamos un arma semiautomática con una buena carga de proyectiles. Y como lo que realmente nos interesa en defensa urbana es la cadencia de disparo, es un rifle bastante bueno. Ahora, son munición que es para largas distancias. Para cortas distancias, como antes he dicho, preferible un 9 milímetros. Esto estamos hablando que es efectivo, bueno, eficaz, porque efectivo podría ser a 800 metros, pero eficaz es a 600 metros. A 600 metros atina perfectamente, con una buena mira. Mientras que esto nos interesa a 100 metros, lo que el tema urbano nos interesa una munición más pequeña. Esto estamos hablando que ya es caza mayor. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con el 307? Yo he visto compañeros que tienen munición militar, entonces para gastarla allí en el campo de tiro simplemente han cogido una pequeña arandela, la han adaptado y se la ponen a la recámara. Y entonces en vez de disparar 307 están disparando 7,62 que han conseguido por ahí. Entonces es un arma que habría que pensarse el uso. Aunque se dispare con 307, en un momento dado sabemos que podemos disparar también con 308 y un 7,62 por 51 OTA. De acuerdo, ya hablemos sobre largas distancias. 308, 7,22 por 51, munición que utilizan los snipers o francotiradores. Y estamos hablando de distancias de 600-800 metros. Ahora vamos a hablar cartuchos de escopeta. Bien. El arma con más parada que hay ahora mismo es el cartucho de escopeta. Un cartucho del 12. En vez de perdigones, con balas, para automáticamente en seco a una persona. Incluso una persona que tenga chaleco antibalas lo tumba. Y posiblemente le parta unas cuantas costillas. Y mientras se repone, fíjate si puede huir o hacer lo que quiera con ese. Bien, tenemos lo más normal que encontremos en armería es cartucho del 12, cartucho del 16, cartucho del 20, del 20 suele haber menos, y cartucho del 410. Como ya hemos dicho, esto se utiliza en supervivencia, pero cuando este cartucho se utiliza con balas, viene a ser un calibre 45. Es decir, también hace una parada bastante buena en seco. ¿Qué ventajas tenemos con estos cartuchos? En el mercado han salido, pues, bueno, salieron, pero se perdió. Fue una cosa que salió y se perdió, pero volando. Los conversores de calibre, es decir, cualquier arma paralela o superpuesta, podríamos meterle unos tubos, otros cañones en el interior, con lo cual cambiábamos del 12 al 16, al 20, al 410, incluso al calibre 22 y el 9 milímetros. El que haya tenido la suerte de comprarlo y guardarlo, ¿no?, tiene una ventaja, y es que en una misma escopeta puede utilizar un sinfín de cartuchos. Bien, esto para supervivencia viene bien. Para defensa urbana ya hemos dicho que necesitamos cadencia y capacidad. Entonces, ¿qué opción tenemos en versión de escopeta? Como ya hemos dicho, es el arma que más parada tiene, pero también volumen, peso, lleva
una cantidad de munición de esta, llenaríamos una mochila. Pero para defensa del hogar, para mí es la mejor arma que existe. Bueno, aparte del 22, pero el 22 sería más por silencioso. Con esto disparas 4 o 5 disparos. Si puedes neutralizar al enemigo, no hace ruido y el vecino piensa que hay algún gracioso tirando petardos. Con esto despierta todo el vecindario. Como ya hemos dicho, necesitamos cadencia y capacidad. El arma más idónea sería la escopeta de corredera. Tenemos escopetas en la que, de esta de corredera, en la que el tubo de carga le caben 5, 6 y hasta 8 cartuchos. Entonces tenemos una expectativa bastante buena en cuestión de almacenamiento. Y dentro de una casa que no hemos hablado, pero podemos fastidiarnos los tímpanos con todos estos disparos en un lugar cerrado, es lo más efectivo, puesto que si es composta, pues abarca bastante. No tienes que apuntar a un sitio determinado, ya se ocupa el cartucho de repartirse. Y si es con balas, automáticamente un disparo y paraliza a la persona, le dé en un sitio letal o no. Hace mucha pupa. Un cartucho de estos con munición de plomo y balas hace mucha pupa. Y bueno, voy a aclarar una cosa también con el tema este de bala militar, bala civil. Bien, el cartucho militar tiene una cosa que no tiene el civil, y es que el fulminante es un fulminante duro, es decir, es un latón endurecido, para evitar que con los golpes y todo eso el cartucho se dispare por los continuos golpes con la aguja percutora. Mientras que el civil, el fulminante es un fulminante más blando. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros tuviésemos un arma militar y utilizásemos munición civil en el arma militar, no le demos muchos golpes, porque si hay una bala en la recámara se puede disparar, expresamente porque el fulminante, la cápsula fulminante es más blanda y es más sensible que la militar. No está preparada para esos golpes. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya servido de información y ya está. Nos vemos en otro vídeo.